Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, excelente. Buenas tardes para los que están conectados ya a esta hora, en este momento. Bienvenidos a la clase de Derecho Registral y Notarial del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Quiero darle la bienvenida a los que ya están conectados, a los participantes, a Rommel, a William, a Freddy, a Eurípides. No veo el nombre de la señorita. Quisiera que por favor verificara alguno de ustedes que me están escuchando, si hay retorno allí en el audio, por favor, y si la imagen se está viendo perfectamente o hay allí alguna distorsión, por favor, si quisiera que alguien me indicara, por favor. Hasta ahora se le escucha perfecto, profesor. Buenas tardes. William, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. En principio, pues quiero darle el saludo, participarles, pues, la bienvenida a esta clase de Derecho Registral y Notarial. Vamos a esperar unos 2 minuticos para comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el documento, vamos a hablar sobre los elementos del documento, sobre el sistema autónomo de registro de notaría y vamos a abordar ya temas que tienen que ver con el registro público, el registro mercantil, el registro principal y las notarías y por supuesto pues hacer una distinción de estas oficinas con el registro civil que tiene una base legal diferente. Respecto de el material que ustedes han enviado, ya algunos ya tienen la calificación allí, la han visto, ¿verdad? Sí, está proyectada en la plataforma que ustedes han revisado, ¿verdad? Sí, les pregunto. ¿Han revisado la calificación de la material que ustedes han enviado? Sí, profesor, ya yo lo revisé y todo Perfecto, bien. perfecto, excelente. Hay otros que evidentemente pues se le dio la oportunidad de que presentaran la actividad con posterior a la fecha con ocasión a los inconvenientes que se han venido presentando. La universidad, el instituto, pues digamos que ha tenido ciertas consideraciones y eso hay que agradecerlo, hay que aplaudirlo, esas flexibilizaciones por parte del instituto, porque evidentemente pues aquí lo que se busca es capacitarles a ustedes y generar de alguna u otra manera los enlaces que son necesarios con esta metodología de estudio, de trabajo, que es a través del Internet. Básicamente, nosotros sabemos la situación en algunas localidades sobre los problemas de Internet y la universidad pues está haciendo grandes esfuerzos para tratar de abarcar todos esos espacios y todos esos problemas muy puntuales que cada uno de ustedes pues, puedan tener en los casos en particular. Yo quiero hacer un llamado de atención, a pesar de que, bueno, en este momento apenas hay 6 participantes, pero quisiera que si algunos de ustedes que haya realizado el trabajo, que no colocó la identificación en el trabajo que usted realizó, yo le sugiero que lo haga. Algunos trabajos que han presentado, algunos trabajos que han llevado a la plataforma del instituto, de la universidad, no han tenido la precaución de colocar la identidad, la identificación de usted como alumno, como participante y como autor, en todo caso, de ese trabajo, de esa actividad, de ese ensayo, de ese proyecto que se le ha pedido que realice. Y evidentemente, pues resulta algo deficiente y que usted debe ir corrigiendo, muchachos. Si alguno de ustedes, de los 6 participantes que están conectados ahorita, pues ha incurrido en esa falla, yo les sugiero que la vaya desde ahorita arreglando porque toda actividad que usted realice como profesional del derecho, una vez que usted pues, esté ya en el campo laboral, usted debe visarla, usted debe autografiarla, colocar su firma, su manuscrito en todo caso, porque es lo que le va a permitir que ese trabajo que usted está realizando pues vaya con la impresión, con el dominio de la autoría allí del trabajo que usted está realizando. Entonces, desde ahorita es importante que ustedes vayan aprendiendo eso. Uno como profesor, como docente, pues le toca que es guiarse por el correo electrónico que ha sido enviado a la plataforma del instituto y perfectamente pues se puede ubicar, pero no es la idea, ¿no? La idea es que usted se identifique allí, que ese trabajo, que ese proyecto, que ese ensayo es de su autoría. En el caso de la materia de derecho registral y notarial, muchachos, ya hay otra persona que se está conectando, bienvenido. Eh, en el caso de derecho registral y notarial, es importante que usted se identifique. Cuando usted esté en el ejercicio de la profesión, todos los documentos que usted realiza, usted tiene que avisarlo. Y es parte del ejercicio de su profesión, es parte de su trabajo. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a esa actividad
que se realizó ya hace pocos días, que se subió a la plataforma. No sé si alguien quiere comentar algo. De hecho, ayer, muchachos, el día de ayer, el lunes, se inició la segunda actividad, que es correspondiente al segundo módulo y está, digamos, relacionada con una exposición que usted debe realizar y subir a la plataforma de YouTube y llevar el enlace a, a la plataforma, pues a la indicación que tienen allí del instituto para que en todo caso el docente pueda visualizarlo. Usted lo único que va a llevar allá a la plataforma de la institución es el enlace porque usted lo va a cargar de manera oculta en la página de YouTube, en todo caso que solamente el docente pues, pueda tener acceso a esa exposición, a ese video que usted ha realizado. Si tienen claro que el día de ayer inició esa actividad, ¿verdad, muchachos? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yaxodara Casanova Isidora, y la ¿cómo verdad, está? muy bien. No Ajá, tuve la oportunidad de estar con usted en la primera clase ajá, debido a que no me llegó el enlace para conectarme. ujú. No pude. Con respecto a el cumplimiento del trabajo, el primer trabajo asignado, sí, ya fue realizado y ya yo tengo las notas. Bien, eh, perfecto. en las notas. Con respecto al segundo módulo, no hay ningún inconveniente. Saben cómo cargar la información al YouTube, saben cómo llevar su exposición allí en la plataforma, ¿verdad? Sí, ya en algunos ha trabajado con eso, ¿cierto? No, hasta los momentos, profesor, es el segundo trabajo que debemos entregar. El primero Ujú. lo tenemos que entregar el lunes con respecto a la exposición que debemos hacer. Yo todavía no lo Ah, he cargado, pero me imagino que en el sí, momento, lo digo si tienen algún problema, ustedes ya tienen mi número de teléfono, no tengo ningún inconveniente en que usted me llame para revisar, porque dudo mucho que en esta oportunidad la universidad amplíe el lapso para usted entregar ese trabajo. Entonces, yo les sugiero, muchachos, que desde ahorita, hoy martes, vayan trabajando ya en eso, porque vence el sábado, el domingo, más tardar vence la actividad que ya se tiene programada. Entonces, es importante que ustedes ya comiencen a trabajar con eso. ¿Yo? Ok, perfecto. gracias, profesor. Bueno, ya para entrar con respecto a los temas que vamos a revisar el día de hoy, vamos a proyectar allí en la pantalla las láminas que nos van a servir de apoyo el día de hoy. En la clase anterior nosotros habíamos dejado un tema que reviste gran importancia y lo habíamos discutido de una manera muy rápida, por decirlo de alguna manera, y viene siendo la fe pública. Bien, fíjate, en el caso de la fe pública nosotros habíamos revisado que este concepto pues reviste de gran importancia porque en todo caso es lo que transmite el funcionario registral y notarial en las actividades que él realiza. Nosotros decíamos que inicialmente o históricamente la palabra fe proviene del latín fides, que quiere decir confianza. Lo habíamos ya discutido, lo habíamos analizado, y que tiene una connotación inicialmente desde el punto de vista religioso, es decir, la fe, la confianza que usted tiene en algo divino, algo que usted de alguna otra manera le han enseñado de su existencia. Eso igual ocurre con la fe pública. Evidentemente usted no lo ve, no lo observa, pero confía en esa existencia. La fe pública en todo caso es la credibilidad, la confianza, la certeza que se tiene en los actos públicos realizados por la administración, en este caso por las oficinas registrales y notariales. En materia registral y notarial está desarrollada en el artículo 9 y 68 de la Ley Especial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Hay varios tipos de clasificación con respecto a lo que es la fe pública registral y notarial. En principio, nosotros podemos establecer que la fe pública, ya un minuto que tenemos un problema aquí con la lámina, bien, ya lo corregimos. En el caso de la fe pública, podríamos hablar en su clasificación de una fe pública legislativa, administrativa, judicial y registral y notarial, como les mencioné hace un momento. Esa fe pública legislativa pues se corresponde a los actos propios que se desarrollan en la Asamblea Nacional o en el Consejo Legislativo o en el Consejo Municipal. Los actos que allí se realizan pues van cargados, revestidos de fe pública y el particular, el usuario, tiene confianza en los actos que allí se realizan. Una fe pública administrativa desarrollada por los órganos encargados de la administración del Estado, bien sea un poder central, estatal o municipal, o inclusive el Ministerio del Poder Central o del Poder Ejecutivo. Una fe pública judicial, esta se corresponde netamente a los actos desarrollados en la administración de justicia, bien sea en un tribunal, en un despacho fiscal del Ministerio Público, los actos que realiza
los tribunales de la República, bien sea en materia penal o civil, evidentemente pues van cargados o revestidos de fe pública, porque en todo caso usted como usuario, usted como particular confía en que evidentemente esa decisión, esa sentencia, ese auto, esa notificación que sale del tribunal que corresponda, pues tiene licitud y legalidad. Usted tiene confianza en ese acto y eso es lo que se conoce como fe pública. Mientras que la fe pública registral y notarial, nosotros las vemos desarrollado en el artículo 9 y 68 de la ley especial. El artículo 9 refiere que la fe pública registral protege la verosimilitud y la certeza jurídica que muestran sus asientos. Esa verosimilitud pues tiene que ver con la credibilidad de los actos. Usted como usuario, como particular, pues evidentemente confía que en todo caso los actos que se realizan allí en la oficina registral y notarial pues tienen la credibilidad. Usted confía en que ese acto que usted está realizando en la notaría y en el registro de funcionario registral y notarial lo está realizando conforme a la ley. Es la confianza que usted tiene en ese acto. De hecho, usted como profesional del derecho, muchachos, cuando usted se acerquen allá a su oficina, se acerquen a su despacho, lo primero que le van a llevar en un supuesto teórico o hipotético que lleguen allá a su oficina con la intención de que se redacte un documento, lo primero que usted va a pedir allí es la tradición legal de ese bien que se pretende transmitir, es decir, la documentación, la tradición que se tenga sobre un bien mueble o sobre un inmueble y usted va a corroborar allí, evidentemente, la autenticidad de ese documento y por supuesto verificar que ese derecho le corresponde a esa persona que de alguna u otra manera pues pretende transmitirlos o disponer de ese bien o constituir un derecho. Inclusive, conforme a ese artículo 9 que hacíamos referencia ahorita, que guarda relación con los principios registrales, que es el principio de publicidad, todos los actos que se realicen en la oficina registral y notariales son públicos. Es decir, usted puede tener acceso a su documento y usted como profesional del derecho, si usted observa de que en el documento existe alguna debilidad o no hay algo claro allí, usted puede acercarse a la oficina registral y notarial y corroborar, cotejar el documento que usted le han presentado para que realice una actividad como profesional de derecho y cotejarlo con el que está allí y darle y brindarle la garantía a su cliente de que verdaderamente pues la negociación que pretende hacer pues está garantizada en todos los aspectos desde el punto de vista legal. Y la fe pública notarial, pues nosotros la referimos en el artículo 68, que guarda relación con la función o la actividad directa que realiza el funcionario notarial, que es autenticar la participación de los intervinientes, de los otorgantes, es decir, verificar que las personas que están allí son las que dice ser y las que son propietarios de esos derechos que quieren transmitir o adquirir. Esa es la función notarial y de allí se desprende lo que es la fe pública. Pero hay algo que sobre cuál recae esta fe pública. Evidentemente la fe pública no es algo ilusorio que está allí en el espacio, ¿no? Es algo que sea intangible, no. La fe pública recae sobre algo y esto viene siendo el documento. El documento, muchachos, evidentemente, pues el medio probatorio que tiene usted para garantizar o de alguna u otra manera hacer demostrativo el derecho que usted le pretende hacer valer. El documento viene siendo eso, desde el punto de vista físico, aun cuando en la actualidad por las nuevas tecnologías pues también se habla de documentos electrónicos. El documento, como lo dije, es el medio probatorio donde de manera manuscrita o gráfica allí se soporta lo que usted como usuario, como un particular, como un otorgante o un interviniente en ese documento pues quiere transmitir. Históricamente, en Venezuela, en los términos descritos de documentos data desde la reforma o desde inicios de la ley de registro de notarías de 1910, se recogía ya por el artículo 55 y 68, como lo ven ustedes allí en sus láminas, se recogía por primera vez los documentos, los escritos y los instrumentos. Allí verdaderamente se recogía en todo caso esta intención para darle carácter legal y efectos jurídicos tanto a los documentos como a los instrumentos. Y es allí donde nace la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, muchachos, para escuchar la intervención de ustedes el día de hoy. Si saben o conocen la diferencia desde el punto de vista legal entre un documento y un instrumento jurídico. No sé si alguien quiera participar respecto a este tema, por favor. Cualquier opinión que quiera comentar al respecto. Una diferencia entre el documento como medio probatorio y el instrumento jurídico como medio probatorio de igual manera. Si alguien quiere participar, por favor, María.
Ajá, María. Estaba pensando, Bien. realmente no conozco la diferencia, percibo que la diferencia en un instrumento legal puede ser como el instrumento es algo de aplicación para todos, lo estoy interpretando así, Sí, por lo perfecto. menos una ley, un decreto. Uh-huh. Y el documento pues es algo suscrito en partes privadas, avalada por la República, pero es por privado. Eso es lo que estoy Bien, entendiendo en este momento. hay aquí en este curso, en mi lista de alumnos, sé que hay profesionales y evidentemente usted en el ejercicio de la profesión, pues estoy seguro que habrá escuchado, sé que hay contadores públicos, administradores, donde escuchan a diario la palabra instrumento jurídico y también escuchan el documento. También hay bachilleres en este curso y yo quisiera escuchar de ustedes, no sé, William, ¿qué nos quiere referir al respecto de este tema? Una distinción entre el documento y el instrumento. Ok, profesor, entiendo como documento, ¿verdad? Cualquier, ¿cómo se dice? Bien valga la redundancia, cualquier documento que nosotros pudiésemos manejar dentro del área de nuestra profesión, ¿verdad? Y el instrumento jurídico vendrían a ser las leyes, decretos, reglamentos. Es más o menos lo que yo entiendo, la diferencia entre los dos. Perfecto. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, podríamos acotar, profesor, que ¿A quién? Ajá, Eurípides. Perfecto. el instrumento jurídico es el medio o la norma o la ley a utilizar. Porque el documento es, vamos a decirlo así, el objeto probatorio. El documento es lo que nos prueba. Por ejemplo, tenemos como un instrumento jurídico cualquier acto administrativo que se emite. O la ley que se utiliza. O sea, es la norma que vamos nosotros a hacer uso para demostrar a través. Porque, o sea, ¿qué es lo que nos da a nosotros la prueba? El documento. O sea, si yo no tengo el documento, obviamente no puedo presentar la prueba. Entonces, el instrumento jurídico es el que nos da el marco legal, la cualidad jurídica, o sea, las condiciones para poder actuar. Si nosotros no tenemos cualidad jurídica, obviamente no somos parte interesada. Y entonces en ese aspecto no tenemos nada que hacer. O sea, lo primero que nos va a decir, usted no tiene un interés propio para actuar. Entonces, por eso es que nosotros debemos conocer primero el instrumento jurídico. Para nosotros serían las leyes, ¿no? Todo acto administrativo es un instrumento jurídico. Perfecto. Porque genera efectos, ya sean particulares o sean efectos generales, pero origina una acción. Perfecto. Isidora, tenías el micrófono abierto allí. Dígame, profesor. Le preguntaba, tienes el micrófono abierto, que pensé que querías intervenir respecto a la pregunta que estaba allí en el aire, la distinción entre lo que es un documento y un instrumento jurídico. Bueno, profesor, el documento es el papel o el soporte de cualquier acto jurídico que la persona, como persona natural, hace ante una institución. Y me imagino que el instrumento jurídico es la aplicación de las diferentes normas o diferentes reglamentos o leyes de acuerdo al tipo de documento que se le va a aplicar. Lo digo así. Bien, perfecto. Bueno, mire, evidentemente todos tienen razón en algo, ¿no? Hay una diferencia entre lo que es el documento y lo que es el instrumento. Pero básicamente podemos decir que el documento es el género, es lo amplio, abarca diferentes aspectos y el instrumento viene siendo una especie, una subespecie del documento. Podemos decir que el documento, como lo dijimos, como lo decía Eurípides y lo comentábamos nosotros en un momento, es un medio probatorio, un medio que usted exhibe para hacer valer su derecho, el derecho que usted reclama, el derecho que usted exige, el derecho que usted hace valer, lo hace a través de un medio probatorio, en todo caso es el documento. Pero el instrumento es aquel que tiene efectos jurídicos. Podemos decir entonces que el documento, como lo dije hace un momento, abarca de una manera general y el instrumento sería lo específico. El documento podemos hablar inclusive de una carta. La carta es un documento. Podemos hablar de un libro. Un libro es un documento. Pero desde el punto de vista jurídico, lo que genera efectos jurídicos, inclusive nosotros llamamos, de hecho el artículo 1357 del Código Civil refiere que son documentos públicos aquellos instrumentos, ojo, son documentos públicos aquellos documentos que hayan sido protocolizados en la oficina registral, que hayan sido emanados por un tribunal, por un despacho judicial
o por cualquier otro funcionario que tenga esa cualidad. Eso es lo que debe conocerse como un instrumento. Es decir, cuando usted salga de su registro, de su notaría, usted básicamente ya lo que tiene es un instrumento jurídico, porque ese instrumento jurídico es lo que va a producir el valor y el efecto jurídico que usted tiene allí, esa garantía representada en ese instrumento y que usted pues debe describir, transcribir en detalle. Pues si se trata de un bien mueble, usted debe hacer la descripción de ese bien mueble. Si es un vehículo, pues usted debe establecer allí las características de ese vehículo. Pero eso es lo que se conoce como instrumento. Ahora fíjate, nosotros para abordar más sobre el tema de lo que es el documento, nosotros debemos hacer una clasificación. En primer lugar, de quien emana ese documento o de quien emana el instrumento, la solemnidad de este y la fuerza probatoria. Nosotros podemos decir que se clasifican en documentos públicos o privados aquellos que de quien emana, por supuesto, los documentos públicos son aquellos que tienen una intervención de un funcionario revestido por la ley. Es decir, él representa al Estado venezolano, tiene la cualidad, tiene la condición de emitir un acto jurídico y que por tanto puede transformarse en un documento que tenga carácter y fe pública. En segundo lugar, de quién emanan los documentos, podemos referir de los documentos privados, que en contraposición del primero que hacíamos referencia son aquellos que evidentemente no tienen participación el funcionario público, el funcionario investido por la ley para autenticar o protocolizar un documento. Y respecto a las solemnidades, aquí hay que hacer dos observaciones importantes. La primera, que el documento o el instrumento debe cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley para que posteriormente adquiera el valor probatorio. En el caso de los registros mercantiles, para darles un ejemplo, muchachos, hay una serie de actividades que deben desarrollarse allí para que usted pueda al final conseguir el documento protocolizado de la empresa, si usted quiere constituir alguna firma personal o una compañía anónima, pero lo primero que usted debe hacer es una reserva de nombre. Eso es lo primero que usted debe hacer al dirigirse allí a la oficina del registro mercantil y activa de una vez el aparato que existe allí en la oficina y debe haber el cumplimiento de unas formalidades allí para que usted al final pues le sea devuelto su documento, su instrumento con la empresa que usted haya constituido. Otro ejemplo de esto, muchachos, es que el artículo 23 de la Ley de Registro y Notaría, como vamos a ver más adelante, refiere que el instrumento debe ser visado por un profesional del derecho, salvo las excepciones. Si el instrumento, el documento no está visado por el profesional del derecho, no se le va a admitir. Y eso guarda relación con la ley de abogados y con el reglamento de ley de abogados. Entonces, con las solemnidades, básicamente, pues serían ellas en particular. Y por la fuerza probatoria, podemos hacer dos distinciones, aquellos auténticos y fehacientes. Los auténticos, pues evidentemente son aquellos que tienen fuerza probatoria por sí solos. Solamente basta con exhibirlos para entender que se trata de un documento, un instrumento que tiene el valor probatorio suficiente para acreditar el derecho que usted pretende hacer valer. Mientras que un documento privado, para hacer una distinción de eso, solamente está revestido de un indicio, es un documento fehaciente, porque usted debe activar una instancia judicial para que la contraparte, en el supuesto hipotético de que ella desconociera ese derecho, usted debe activar la vía jurisdiccional para que la contraparte le reconozca el derecho que tiene allí sobre ese, o que haya manifestado sobre ese documento. Eso con respecto a este tipo de clasificación. Nosotros también hablamos de documentos judiciales, registrales, notariales y administrativos. Los documentos judiciales, muchachos, evidentemente, como lo decíamos anteriormente con respecto a la fe pública, son aquellos que son emanados de la administración de justicia, de los tribunales, de aquellos que se encargan de administrar la justicia, los despachos fiscales, las decisiones que ellos toman, las sentencias que ellos dictan, las notificaciones, los autos que se dictan dentro del expediente para su desarrollo, para su impulso procesal, evidentemente se conocen como documentos judiciales porque son emitidos por esos funcionarios. Les decía hace un momento que en la actualidad por las nuevas tecnologías aparecen ya los documentos electrónicos. En el caso de las notificaciones, yo estoy seguro que ustedes en algún momento de su actividad laboral o a través de un amigo han visto de que hay notificaciones y citaciones que inclusive llegan
por vía electrónica a través del Internet. Si se tiene el correo electrónico, es perfectamente válido que se le dé su citación a través de una vía electrónica. Los registrales, evidentemente, pues son aquellos que participa el funcionario registral, el documento que sale en la oficina registral, bien sea si es un registro público, si es un registro civil o cuando no forma parte del SAREN, si es un registro mercantil, si es, si es un registro principal, evidentemente, pues son los documentos registrales, pero allí fíjate que hay algo importante que ahorita vamos a ver sobre el principio de instancia de parte. Dice, la presentación de tu documento dará por inicio el procedimiento registral. En el momento que usted consigna la solicitud del trámite que usted pretenda realizar, allí se activa el aparato registral. Y los documentos notariales son aquellos que evidentemente pues interviene el funcionario notarial. Los administrativos son aquellos que salen emitidos por los funcionarios que forman parte de las oficinas administrativas, bien sea un ministerio, bien sea una gobernación, bien sea de una alcaldía o una oficina de la administración, en el caso del servicio autónomo de tributos internos, pudiera también considerarse como documentos administrativos. Nosotros vamos a hacer una distinción aquí un poco más, digamos, enfocada en estos dos conceptos, lo que son documentos públicos y los documentos privados, que es importante hacer mención. Los documentos públicos, como ya les dije, interviene el funcionario público en su elaboración, pero tiene una connotación, una característica importante. Tiene valor probatorio por sí solo. Yo le dije a ustedes que tiene un efecto, ya lo hemos mencionado, erga omnes frente a terceros, y por sí solo el documento público tiene fuerza y valor probatorio. De hecho, el artículo que nosotros mencionábamos hace un momento, el artículo 1357, refería del instrumento público y aquellos que son emanados de un juez, de un funcionario registral, abarcando inclusive las notarías eh, o cualquier otro funcionario o cualquier otro representante del Estado, en todo caso que sea considerado como un funcionario público. El documento público, muchachos, hay una característica fundamental, repito, que tiene fuerza probatoria por sí solo. A diferencia del documento privado, hay un autor doctrinario, Alan Brewer Caría, él refiere de que el documento privado es aquel que en todo caso no tiene participación el funcionario público, sino solamente las partes. Evidentemente tiene valor probatorio, pero necesariamente si una de las partes suscribiente, otorgante de ese documento, alguna de las partes, vamos a hablar de una compraventa, desconociera la existencia de ese documento, si vamos a suponer el vendedor desconoce que esa es su firma y que desconocía su contenido, a diferencia del documento público, aquí usted debe intentar primero una acción judicial de reconocimiento de contenido y firma. Ya ustedes en la clase de Derecho Procesal pues, y de Derecho Civil pues van a conocer a fondo este tipo de acciones. Pero en todo caso aquí, muchachos, cuando uno de esos otorgantes, de los suscribientes de ese documento desconociera la existencia de esa manifestación de voluntad representada en ese instrumento jurídico, usted debe accionar la vía jurisdiccional para que un tribunal reconozca, o mejor dicho, declare reconocido el contenido de ese documento y la firma que se encuentra en manuscrito en ese documento. Hay dos distinciones importantes. La del documento público, como les dije, es prueba sola, fehaciente, el solo documento es prueba suficiente para demostrar ese derecho, mientras que el documento privado no. Usted debe, en todo caso, si una de las partes desconociera ese derecho que manifiesta allí, usted debe intentar una acción judicial para que él reconozca en todo caso o para que un tribunal declare la existencia de ese derecho. Bueno, ahora respecto a los elementos del documento, porque evidentemente cuando usted vaya a redactar el documento, usted debe identificar allí 4 elementos que son importantes. Cuando usted agarra y usted revisa un documento que se le ha presentado a su oficina o a aquellos que ya ejercen alguna actividad desde el punto de vista profesional, estoy seguro, o simplemente porque lo han hecho a motus personal, que cuando usted vaya a comprar su carro, vaya a comprar su casa, yo estoy seguro que usted tuvo presente, tuvo a la vista un documento y allí puedo observar que tiene 4 elementos, 4 características importantes. El primero de ellos es la cosa. Evidentemente viene siendo los objetos de ese documento, donde les decía hace un momento, pues usted debe describir cuál es el derecho que usted quiere constituir o cuál es el derecho que usted quiere transferir o quiere adquirir. En el caso de un
Vehículo, muchachos, ustedes han observado en el documento de la compraventa que allí se especifica con claridad las características del vehículo, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Así lo han visto, donde se especifica en el documento las características del vehículo que son necesarias para individualizarlo, pero no solamente en las características del vehículo porque puede coincidir con el mismo año o el modelo, sino también debe colocarse allí el sistema de seguridad, es decir, los seriales de ese vehículo, porque de alguna otra manera es lo que permite individualizarlo respecto a los demás vehículos con esas características. Por tanto, es necesario colocar en el documento lo que este primer elemento, que es la cosa o el objeto, ya sea si es un bien inmueble o un bien mueble. Hay algo aquí, una observación que en la práctica nosotros, saben ustedes que el sistema registral y notarial de alguna otra forma siempre va en perfeccionamiento, siempre busca es perfeccionar, darle la garantía al usuario, a nosotros que somos usuarios de las oficinas registrales y notariales, que los actos que allí realicemos pues tienen la garantía y la confianza que se corresponde a un acto de esa magnitud. ¿Por qué lo digo? Porque hasta hace 10 años, 12 años atrás, en el caso de los documentos de compraventa, en la actualidad se exige de que se haga una experticia de seriales como siempre se ha hecho. Pero en la actualidad debe colocarse inclusive el número de la experticia de seriales que haga el funcionario experto en la materia, bien sea si se trata de un funcionario del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre o un funcionario del CICPC, dependiendo de cuál de los dos se utilice, pero en especial el del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, usted debe colocar allí esa planillita que le dan una vez que se hace la revisión de tránsito, debe colocar el numerito, el código en el documento, debe especificarlo allí, y eso es lo que se conoce como la cosa. En el caso del autor, evidentemente, muchachos, aquí usted debe identificar a las partes, a los otorgantes, a los suscribientes, quién es el que va a constituir el derecho, si se trata de eh, una constitución de una empresa o si se van a realizar transferencias de derechos. En el caso de una compraventa de un inmueble, pues usted debe colocar allí quién es el comprador y el vendedor. Es necesario identificarlo con plenitud y con la cédula de identidad y en algunos casos con el RIF, con el registro de información fiscal. También, como les mencionaba hace un momento, el autor no solamente está reflejado con la identidad de las partes, sino también de quién elabora el documento. Cuando usted agarra, en su caso ahorita, luego de la clase, usted va a revisar allí un documento notariado de su carro. Inclusive si usted lo tiene a la mano por allí, alguno de ustedes, y una de las primeras cosas que se hace allí mencioné, documento redactado por el abogado Pedro Pérez, por darle un ejemplo. Lo primero que hacen allí en la nota de autenticación o en la nota de protocolización es identificar quién es el profesional del derecho que ha elaborado ese documento. Por eso, guarda relación, muchachos, con el artículo 23 que mencionaba hace un momento de la ley de abogados, donde se exige de que el documento, salvo las excepciones, por supuesto, ¿no? Debe estar visado o firmado por el profesional del derecho, porque usted como profesional del derecho pues está aplicando las técnicas que usted conoce allí para elaborar ese documento. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de niños, niñas, adolescentes, permisos de viaje o autorizaciones que corresponden, o cuando los permisos de viaje ya se están realizando por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, pero se exceptúa que esté visado por el profesional del derecho. En el caso del contenido, evidentemente, pues allí es la manifestación de voluntad de las partes, que es lo que las partes pues están manifestando, bien desprenderse de un derecho o bien adquirir un derecho. Valga redundancia, de hecho, al final del documento, en el caso del comprador, manifiesta que estar de acuerdo con la venta que se le hace en los términos ya planteados, y eso se corresponde a lo que es el contenido del documento. Y esos tratos, muchachos, es lo que recoge en todo caso estos tres elementos anteriores, lo que es la cosa, el autor y el contenido. Es la parte física que recoge estos tres elementos y es lo que le va a servir a usted como medio probatorio para demostrar y hacer eficiente el derecho o hacer efectivo el derecho que usted está peticionando o está reclamando. Bien, hay unos principios registrales ya para dar avance a los temas del día de hoy. Hay unos principios registrales que son recogidos en la ley especial, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Allí se habla de varios principios en particular. El primero de ellos, pues vamos a hablar del principio de rogación. Creo yo que son uno de los más importantes, o cuando todos son
concurrentes o concomitantes. Y voy a dejar esta pregunta al aire allí para que ustedes me puedan contestar luego de que revisemos los principios, si conocen lo que es el término concurrencia en estos principios o el término de concurrencia en cualquier aspecto. En el caso del principio de rogación, muchachos, guarda relación con el artículo 51 de la Constitución Nacional. ¿Qué significa o a qué se refiere el artículo 51 de la Constitución Nacional? Es el derecho de petición que tiene usted como usuario, como ciudadano, como particular, e inclusive de un extranjero que tenga la, digamos, permanencia legal en el territorio venezolano, puede dirigirse a cualquier oficina pública a realizar una petición, pero en el caso de las oficinas registrales y notariales, el principio de rogación guarda con la solicitud que usted debe realizar en las oficinas registrales y notariales. En el momento que usted presenta allí ese instrumento que usted pretende que se autentique o que se protocolice, de una vez activa el aparato, todo el aparataje que existe en las oficinas registrales y notariales, viene en la taquilla, viene en el funcionario revisor, allí en el registro de la notaría hay un funcionario revisor que va a chequear que el documento que usted ha presentado pues cumpla con los requisitos de ley, es decir, que las partes estén identificadas plenamente, que coincida con los datos en la cédula de identidad, que, que se describa el bien o el derecho que usted quiere constituir y se haga y se establezca allí la manifestación de voluntad de las partes que no contenga ningún error. Si existiera algún error, ese funcionario revisor se lo va a entregar a usted para que usted haga la corrección y lo vuelva a presentar. En el caso del principio de prioridad, como principio del derecho registral y notarial, este guarda relación con el volumen de las actividades que se realizan en un despacho de esta naturaleza. Ustedes saben, por experiencia propia inclusive, el volumen de trabajo que tiene esta oficina, que verdaderamente hacen un arduo trabajo, una ardua labor para atendernos a nosotros, al usuario, para darnos esa efectividad en la solicitud que usted está planteando y que se le resuelva en el menor tiempo posible. Pero este principio de prioridad guarda relación con el que el documento que usted consigna debe resolverse con antelación a aquellos que con posterioridad vaya siendo o vayan consignándose. Todos los días en las oficinas registrales y notariales se reciben solicitudes de compraventa, de firmas personales, de empresas, de autorizaciones, de poderes, cualquier, de hecho en la propia ley está establecido, y lo vamos a ver más adelante, los actos susceptibles de protocolizar o de autenticar. Pero el principio de prioridad principalmente guarda relación con que debe darle prioridad a la solicitud que usted ha hecho de manera primaria respecto a aquellas que se vayan realizando con posterioridad. El principio de especialidad evidentemente pues guarda relación con, valga la redundancia, con la especialidad por la naturaleza que se corresponde a cada registro. El principio de consecutividad, que también es, creo yo que uno de los más importantes, es con lo que respecta a la publicidad registral y a la función propia de lo que es la actividad de los registros de la notaría. Allí es como una cadena, un blindaje que se tiene sobre, en el caso de un bien inmueble, de que ese bien, de que esa casa está protegida en la tradición legal. Desde el momento que ese inmueble tiene identidad y en las sucesivas ventas que se haga sobre ese inmueble debe realizarse de manera consuetudinaria, debe hacerse, como dice el principio, como establece allí el principio de consecutividad. Es decir, no debe haber ningún huequito por allí, no debe haber ningún espacio que pueda generar dudas sobre la tradición que exista sobre ese inmueble. Igual sucede con los documentos notariados, con los documentos autenticados. En el caso de un vehículo, lo primero que usted debe exhibir es el título de propiedad, que es lo que le da a usted la titularidad, la propiedad de ese vehículo, y en todo caso se permite que se pueda realizar una y hasta dos ventas autenticadas de ese vehículo, pero con la obligación de que usted deba realizar el trámite necesario para usted adquirir el título de propiedad de ese vehículo. Bien. Seguimos. Respecto al principio de legalidad, este guarda relación evidentemente, con los requisitos formales y materiales establecidos en la ley para que el documento pues, sea admitido. No quiere decir, muchachos, que todo documento que usted lleve a la oficina registral y notarial, el funcionario está en obligación de admitirlo. No. Inclusive, el registro o la notaría puede negar
la solicitud de protocolización de un documento o la solicitud de autenticación de un documento y le obliga a usted a ejercer un recurso superior jerárquico, un recurso contencioso administrativo, para que en todo caso se inste a ese registro a registrar, a protocolizar esa petición que usted está realizando. Y el principio de publicidad, ya hemos hablado de él, es la garantía que tienen lo que tenemos nosotros los particulares de conocer la verdad sobre un inmueble en particular y usted pueda acceder allá a los libros, a los protocolos para revisar cuál es el estado de ese inmueble. Es decir, si se conoce o si sobre ese inmueble hay una prohibición de enajenar y gravar sobre ese inmueble en particular. Yo dejé una pregunta que quería que ustedes me comentaran respecto a la concurrencia. Estos principios, si primero quisiera que me respondieran si conocen el término de concurrencia y si evidentemente estos principios son concurrentes en el tema de derecho registral y notarial. Por favor, si alguien quiere intervenir. Doctor, bueno, ahorita no tengo claro el concepto, ¿no? No importa, no importa, no importa. Pero más o menos por lo que uno entiende es la capacidad que usted tiene de ir allá cuando va a la parte de registro de notaría, ¿verdad? De uno exigir el derecho a que le registren un documento o lo protocolicen, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo entiendo de la concurrencia. Bien, ¿alguien más? Bueno, profesor, entiendo que la concurrencia es como el objeto que tiene de ser persistente, como que si es concurrente debe ser igual para todos, algo así. Bueno, la concurrencia tiene que ver con que estos principios, en el caso de los principios de derecho registral y notarial, son vinculantes. Es decir, todos deben aplicarse en un mismo momento. Algunos autores refieren que la operatividad del principio del derecho registral y notarial nos señala de que estos principios del derecho registral y notarial son concurrentes, es decir, que están vinculados, son de aplicación simultánea en la actividad de derecho registral y notarial. Y comparto esa opinión porque desde el momento de que usted activa la función registral y notarial, todos esos principios están presentes. El principio de legalidad, el principio de consecutividad, el principio de erogación, todos esos principios están allí presentes y es lo que se conoce como la concurrencia. Hay unos requisitos de admisión que son algo simples de conocer. El primero de ellos, ya lo hemos repetido, el visado del profesional del derecho. Evidentemente debe tratarse de un documento escrito, visado por el profesional, y cumplir los requisitos que correspondan en cada una de las oficinas registrales. Cada una de las oficinas registrales, bien sea un registro mercantil, bien sea un registro público, bien sea un registro principal o una notaría, dependiendo de la actividad que usted vaya a hacer y dependiendo del acto que usted pretende protocolizar o autenticar, pues tiene unos requisitos propios. Y por supuesto, dice este numeral, debe ser impulsado de oficio para su posterior entrega. Y aquí yo también quiero pedirle su intervención, muchachos, que vamos a hacer dinámica en la clase. Sé que es vía internet y bueno, quisiéramos que fuese un aula, pero por las circunstancias no podemos por ahora. Pero quisiera que por favor alguien me explicara lo que es el impulso de oficio, principio de impulso de oficio. Eurípides, si has escuchado en su actividad de trabajo. Profesor, el impulso pues se considera la acción que intenta, o sea, o todo lo que se hace para promover que se quiere, o sea, la solicitud, los aportes de documentos, vamos a decirlo así, los anexos, los recaudos, eso pues obviamente en el momento que yo debo impulsarlo de oficio, porque se supone que debe ser una solicitud emanada de la persona, o sea, de voluntad. No que vaya a llegar un tercero que no es un interesado y va a solicitar por el interesado. O sea, eso no tendría legalidad, porque no está haciendo el interesado. Entonces estaríamos violando la cualidad de interesado. ¿Alguien más? Muy bien, Eurípides. No podríamos decir que el impulso de legalidad... De oficio, impulso de oficio. Legalidad es otra cosa. Legalidad es el cumplimiento. El impulso de... Oficio, está allí, numeral 4. Es como hacer el seguimiento, que es como hacer un seguimiento ordenado para que se cumpla lo que está establecido en la ley, pues la norma, para que darle respuesta oportuna al sujeto
que Bien. hizo la Fíjate, solicitud. usted señala allí algo importante, dale respuesta oportuna. Muy bien, vamos a conservar esas palabras tuyas para ahorita reflexionar sobre eso. ¿Alguien más quiere opinar? Profesor, estoy tratando de escuchar lo posible, pero el internet está pésimo, casi no. Bueno, mire, Casi fíjate, no. en materia procesal, muchachos, vamos a corregir esto un poquito hacia acá, perfecto. Hay dos principios que ustedes desde ahora pues, deben ir conociendo como estudiantes de pregrado en la Escuela de Derecho y futuros profesionales del ejercicio de la abogacía. Dos principios fundamentales que en materia procesal, aparte de otros, pues les repito, ustedes deben ir conociendo. Principio de impulso de oficio y principio de instancia de parte. El principio de impulso de oficio está vinculado a lo que nos comentaba Isidoro ahorita, pues, a la respuesta oportuna, nos decía Isidora. Y evidentemente es así, porque el impulso de oficio viene encaminado a la actuación del funcionario de darle respuesta a su solicitud. Una vez que usted presente, hablando del tema de nosotros, desde el punto de vista registral y notarial, una vez que usted consigna su solicitud, usted activa el aparato registral y notarial para que de oficio, es decir, para que de impulso o por voluntad del funcionario que está allí, active el mecanismo, se haga la revisión de ese documento y le sea devuelto ese documento una vez que haya sido protocolizado o autenticado. Es decir, cuando uno habla de impulso de oficio, ya la parte, el interesado se desprende por completo, solamente pues podrá hacerle seguimiento al estatus de ese instrumento, de ese documento, pero es la oficina registral y notarial que debe llevar a buen término, debe culminar la petición que usted ha realizado. Mientras que el principio de instancia de parte es el particular quien lo inicia y procura la finalización de esa solicitud. Evidentemente, en nosotros en materia procesal, por decirlo de alguna manera, cuando usted introduce la demanda, el nivel de la demanda, hablando de una solicitud, una petición, de un petitorio que usted haga ante un tribunal, se abre allí una fase del procedimiento donde debe realizarse la solicitud, pero mejor dicho, la citación del demandado, y usted como interesado, como particular, usted debe promover, debe impulsar, debe promover, valga la redundancia, mover que esa citación se practique. Ahora, si nosotros vemos, ya hemos hablado de la función registral y notarial, ya hemos mencionado el documento, ya hemos hablado de la fe, las características del documento y las características de la fe pública, y hemos hablado de los principios del derecho registral y notarial. Y yo quiero preguntarle, muchachos, en todo caso, ¿cuál de estos dos principios se aplicaría en el derecho registral y notarial? Tenemos el principio de oficio, donde el funcionario público debe dar por terminado las peticiones que se hagan por los particulares, y en el caso del principio de instancia de parte, cuando es el particular, el usuario, que hace la petición y procura a buen término que se finiquite la actividad. Yo quisiera que por favor algunos de ustedes intervinieran. ¿Cuál de estos dos principios se aplicaría en el derecho registral y notarial? Nos queda 10 minutos, muchachos, por favor. Bueno, profesor, William. pienso que el primero se aplica más al derecho registral, ¿no? El impulso de oficio. Bien, ajá. Porque O sea, hasta cuando allí, uno hasta allí. Usted dice que el principio de oficio. Ahora otro. Sí. Buenas tardes, profesor. ¿Cuál cree usted que allí se aplicaría? Considero que se aplica el principio de impulso de oficio. Ajá, ¿quién me habla, por favor? No lo veo. Licenciado Romel Garcés. Ajá, bien, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, usted dice que aplica allí el principio de oficio, ¿cierto? Considero que sí, profesor. Bueno, déjeme decirle, muchachos, que son los dos principios que funcionan en la actividad registral y notarial, porque el funcionario notarial y el funcionario registral no va a activar la función, valga la redundancia, registral y notarial sin la solicitud que usted presente. Si usted no lleva el documento para que usted pretende autenticar, evidentemente redactado por el profesional del derecho, y se establezcan allí las condiciones que se pretenden transmitir dentro del documento, la función registral no se activa. Por tanto, la función registral se activa por instancia de parte. Algunos llaman jurisdicción voluntaria cuando se habla de las notarías públicas. Una vez que se consigne, se activa entonces el principio de impulso de oficio. Perfecto, ¿estamos claros hasta allí, muchachos? ¿Sí? Bien, vamos a aprovechar estos 5 minutos para hablar sobre la firma electrónica. Rápidamente puedo decirle, muchachos, que la firma electrónica viene siendo el equivalente al manuscrito, a la firma manuscrita del funcionario registral y notarial.
Esto se hace de manera novedosa en los últimos años con la aparición del Internet, con la aparición de los servicios tecnológicos, pues se ha visto la necesidad para darle a usted, a nosotros, los usuarios, mayor transparencia, mayor efectividad en las actividades que nosotros realizamos. Darle un ejemplo de lo que es la firma electrónica. Cuando usted va a legalizar su partida de nacimiento para los efectos de la posterior apostilla, el director del SARET, de Servicio Autónomo de Registro y Notaría, que luego vamos a ver qué significa eso, de manera electrónica allí se imprime la firma electrónica del funcionario registral, mejor dicho, en este caso el director del SARET, y tiene el mismo valor probatorio de la firma manuscrita, como si fuese él que tuviese de manera escrita allí firmando ese documento. Nosotros esa firma electrónica la conseguimos en el artículo 25 de la ley especial del decreto con rango y fuerza de ley de registro de notarías. Allí habla de la validez de la firma de los notarios, de la firma de los registradores, y tiene la misma eficacia, señala la norma, que como si se tratara del manuscrito de ese funcionario registral. Ya en los últimos 3 minutos, muchachos, quiero felicitarles por aquellos que están conectados a esta hora. Quiero motivarles, insistirles en que cumplan con las actividades programadas, en especial la de esta semana. Quedan 6 días, 5 días para que usted realice esa actividad. Es una exposición donde usted, ya le dije al inicio, debe cargar allí en el sistema para que el docente pues, pueda revisarla. No sé si tienen alguna pregunta en estos 2 minutos o quiere intervenir al respecto. Quiere dar su opinión sobre los temas que hemos conversado, sobre los temas que se han evaluado, los temas que se van a evaluar. Bueno, sí, profesor, quería preguntarle, ¿no? Si de pronto se daría una extensión para la entrega de la exposición que corresponde al domingo 21, porque usted sabe como Mira, se hizo una extensión con la primera actividad porque nosotros, los docentes, pues básicamente llevamos el lineamiento de la universidad. Aun cuando tenemos autonomía en la cátedra, pues evidentemente con ese tema, porque hay algunos que lo han hecho. En esta aula hay casi 76 alumnos y casi un 70% pues cumplió con el tiempo, en el tiempo la primera actividad. Solo algunas excepciones pues no lo hicieron en el tiempo que se le había indicado. Sin embargo, la universidad pues, fue flexible, entendió, pero no pueden ustedes confiarse en eso porque pudiera ser que no se les dé nueva oportunidad. Entonces yo les sugiero, muchachos, que de ahorita, mira, 1 horita, 2 horitas que usted le dedique. Yo de verdad les felicito nuevamente por esa iniciativa que ustedes tienen de capacitarse, de profesionalizarse. Esta carrera del derecho es una de las carreras más hermosas, porque nosotros estamos allí para prestarle auxilio a las personas que tienen infinidad de problemas. Por eso hay tantas ramas en el derecho para que usted escoja una y se especialice sobre esa rama. Pero hágalo a tiempo, en el tiempo que se le ha indicado. Hay espacio todavía para que usted lo haga en el caso de la exposición. No se confíe en que le vayan a ampliar nuevamente o que le den una oportunidad. ¿Me entiendes? ¿Alguien más? Pues bueno, gracias. Con el No, mayor tranquilo, empeño, feliz con el tarde. mayor empeño, siempre estamos como que un paso. Bueno, que tengan una feliz tarde.